Buenos días a todos y todas, somos Mari y Ana de la Fundación Save the Med y estamos aquí para presentaros a los equipos participantes en el proyecto piloto Impulsores del Cambio Junior que se ha realizado por primera vez este 2021. Este proyecto es posible gracias a la Fundación Jesucera, que no solamente ayudan con la financiación de proyectos, sino también que colaboran en su ejecución. Queremos agradecerles muchísimo por su participación. Save the Med ha desafiado a los estudiantes a desarrollar soluciones que tratan el problema en el origen, para limitar la producción y el consumo de los plásticos y así generar menos residuos y con esto menos contaminación en los espacios naturales. Durante este proyecto piloto tuvimos 4 equipos de 3 diferentes escuelas que aceptaron el desafío e hicieron un gran trabajo para reducir el uso de plástico de un solo uso dentro de sus escuelas y en sus casas, a la vez que trabajaron para sensibilizar a las personas en su entorno sobre la contaminación por plástico. Ellos son el equipo Zero Waste Snackers de Mallorca International College, The Nemos, también de Mallorca International College, el equipo Teeny Weeny Recyclers de CEIP Punta de Namer y Planet Protectors de Queen's College. El primer proyecto que vamos a presentar es el del equipo Zero Waste Snackers de Mallorca International College. Este equipo implementaron un proyecto muy interesante y eficiente llamado Nude Food para lograr una reducción directa del uso de plásticos en la merienda y conseguir un cambio de hábitos en la escuela y los hogares de los alumnos. Nos impresionó ver con qué detalle auditaron las clases para evaluar la generación de residuos, realizando incluso un recuento de los residuos plásticos generados para medir el impacto del proyecto y documentarlo todo. Nos gustó también la idea de proporcionar certificados mensuales a las clases más eficientes, ya que funciona como una forma de hacer seguimiento del progreso y también como motivación para continuar con los nuevos hábitos a largo plazo. Crearon varias herramientas creativas para sensibilizar a los otros alumnos y a sus familias. Por ejemplo, escribieron cartas, animaron a que los demás hacen sus propios anuncios con opciones reutilizables y también hicieron un excelente tutorial sobre cómo hacer tu propio envoltorio reutilizable para la comida en vez de usar film transparente de plástico de un solo uso. También grabaron poemas que convencen sobre la urgencia de impulsar un cambio. Realmente nos encantó la emoción con la que lo hicieron y los ejemplos que se usaron del tiempo, de cómo los animales de los dibujos animados se extinguirán si no actuemos, así como los mensajes que transmitieron sobre la necesidad de proteger a la madre naturaleza y unirnos por ella. Because the real crisis isn't deforestation, global warming or animal agriculture, it's us. It's our duty to protect Mother Nature. No solo sensibilizaron a los otros alumnos y a sus padres sobre el problema, sino que también propusieron soluciones e informaron sobre dónde se pueden conseguir productos reutilizables para las meriendas libres de plástico. Finalmente, también entendieron que la mayor parte de la responsabilidad está en las manos de las empresas que producen y venden los plásticos. Entonces, para animarles a cambiar, enviaron una carta con argumentos para que una empresa reduzca el plástico en los envoltorios de sus comidas. Enhorabuena por el gran trabajo, el equipo Zero Waste Snackers. El segundo equipo que vamos a presentar es The Nemos de Mallorca International College. Este equipo tuvieron una muy buena idea de desarrollar un sitio web para sensibilizar a la gente sobre el problema de los plásticos y proporcionar soluciones. Hicieron una muy buena selección de consejos para la reducción de plásticos en la sección ¿Qué puedes hacer tú? Del sitio web. Todos los consejos realmente apuntan a la fuente del problema de tener la cultura de un solo uso. La investigación que el equipo hizo a través de las encuestas con diferentes grupos de edad, adultos y estudiantes, era muy interesante, permitiéndonos conocer la percepción del problema de la contaminación por plástico que tienen los participantes. Incluyeron una pregunta en la encuesta que obliga a las personas a que piensan sobre lo que ellos mismos podrían hacer para reducir o renunciar a algún objeto de plástico de un solo uso en sus vidas cotidianas. Esto nos pareció clave para que realmente conecten con el problema y vean las posibilidades de hacer cambios en su día a día. El equipo también hicieron un vídeo de presentación en el que detallaron su proyecto, los pasos que siguieron, presentaron los resultados de las encuestas y además le añadieron un toque de humor en el final que nos gustó mucho.
Se nota que se divirtieron al crearlo y finalmente nos encantó ver que compartieron toda la información con los padres y las familias para correr la voz e inspirar cambios de hábitos en su comunidad. El siguiente equipo que vamos a presentar es el equipo Teeny Weeny Recyclers de SAFE Punta de Namer. Este equipo ha presentado un proyecto que realmente incluye aspectos muy importantes relacionados con la contaminación por plástico. Han trabajado activamente para la reducción de las botellas de plástico de un solo uso a través de actividades con otros alumnos en el colegio, pero además han sensibilizado y trabajado para la reducción y el reuso de los desechos electrónicos, un problema del cual no se habla mucho, pero que es un problema que realmente crea problemas gigantescos para el medio ambiente. También en uno de sus vídeos de sensibilización destacan el tema de la producción de la ropa sintética y nuestra cultura de la moda rápida que contamina muchísimo. Ahí han animado a repensar cuánto compramos y además han proporcionado ejemplos de textiles más naturales que podríamos usar en vez de los sintéticos. Han presentado todos los aspectos de su proyecto en una presentación muy bien hecha, fácil de seguir, con una combinación de información, fotos y vídeos, resultados de encuestas y mucho más. Nos encanta cómo este equipo realmente dejaron claro que el reciclaje no es suficiente para resolver el problema de los residuos plásticos, enfatizando la reducción y brindando ejemplos de cómo podemos conseguirla. Finalmente nos ha encantado la canción de rap que han grabado. Es una forma muy divertida de enviar un mensaje importante y se nota que han estado trabajando muy duro y realmente integrado los valores medioambientales en su escuela. Enhorabuena, el equipo Teeny Weeny Recyclers. Habéis hecho un gran trabajo. Y finalmente vamos a presentar el proyecto Planet Protectors de Queen's College. Este proyecto también tuvo la buenísima idea de lograr una reducción de plástico directa en la escuela y los hogares de los alumnos. Su enfoque era muy concreto, tangible y exitoso. Los alumnos evaluaron su propio uso diario de los plásticos de un solo uso e involucraron a los padres en el cambio de hábitos, sensibilizándoles e incluyéndoles en el proyecto. Además, nos encanta ver que se involucraron otros estudiantes de su escuela en el proyecto y trabajaron juntos para lograr un cambio mucho mayor. El equipo realizaron comparaciones y recuentos regulares de los artículos de plástico utilizados en las aulas a lo largo del proyecto. Esto era una forma de medir el impacto, así como motivar a los alumnos a seguir con la reducción. Crearon unos carteles muy chulos para proponer buenos ejemplos de soluciones a los plásticos de un solo uso en las meriendas, facilitando de esta manera un cambio de hábitos. Presentaron el proyecto a través de una presentación en la que incluyeron los pasos que siguieron, tablillas y fotos de los resultados y mucho más. Valoramos muy altamente que se enfocaron en las 3 R's más importantes y en el orden correcto: rechazar, reducir, reutilizar. Esto puede parecer sencillo, pero la verdad es que la mayoría de la gente se equivoca. Muchas veces pensamos que las limpiezas de los espacios naturales, el reciclaje o los bioplásticos pueden resolver este problema, pero realmente ninguno de ellos es una solución viable a largo plazo mientras seguimos produciendo las enormes cantidades de productos de un solo uso como lo hacemos hoy en día. Realmente los alumnos lo clavaron. La única solución verdadera es parar la producción de los productos innecesarios y, como consumidores, pues rechazar, reducir y reutilizar. Y con este mensaje clave, ahora pues respondemos la pregunta que todos se están haciendo. ¿Cuál ha sido el proyecto más impactante? Pues la verdad es que nos ha costado muchísimo poder decidir y definir cuál de ellos tenía más impacto, ya que todos nos han asombrado mucho con ideas y detalles únicos y muy diferentes. Afortunadamente, ya que este año estamos realizando el piloto, por suerte no tenemos que elegir solo un proyecto, sino que hemos seleccionado a los 4 equipos como ganadores conjuntos de esta primera edición de Impulsores del Cambio de la Historia. ¡Enhorabuena a todos! Queremos agradecer a todos los equipos por su increíble trabajo y estamos con mucha ilusión de conoceros a todos cuando volváis al colegio después del verano. Cuando lo hagamos, traeremos unas pequeñas sorpresas para los equipos y trabajaremos juntos para grabar un corto documental sobre el proyecto que habéis hecho.
Esperamos que sigáis reduciendo el uso de plástico durante todo el verano y que volváis al cole después con nuevas energías para seguir amplificando vuestros proyectos aún más. Al haberos convertido en impulsores del cambio, ya estáis marcando una gran diferencia y no solo ayudando a proteger la naturaleza y la vida marina, sino también a todos nosotros y al futuro que nos espera. Muchas gracias y enhorabuena a todos los impulsores del cambio de 2021.